¿Qué es el despertar espiritual? Seguramente ya habrás escuchado este término antes. Hoy en día está un poco de moda haber escuchado este término de que el despertar espiritual. Pero ¿qué es realmente? Bien, en este video vamos a aprender qué es el despertar espiritual, cómo puede esto cambiar al mundo, qué significa estar dormido espiritualmente. Y si te quedas hasta el final del video, te voy a dar una excelente noticia sobre un futuro que va a pasar a la humanidad. ¿De acuerdo? Para explicarte qué es el despertar espiritual, voy a hablarte brevemente sobre la parábola o la metáfora de Platón sobre la caverna, el mito de la caverna, como se le llama. En ese mito nos dice Platón de que imagínate unas personas en una caverna, ¿ok? Imagínate que estás en una caverna y frente a ti estás viendo unas sombras. Esas sombras tienen movimiento y ese movimiento, esas sombras, ese juego entre las sombras es lo que para ti sería la realidad. Imagínate que estás en una caverna donde estás viendo las sombras y que para ti esas sombras es lo único que conoces, es lo real. Sin embargo, esas sombras son proyectadas. Tienen que estar proyectados por alguien y debe de haber una luz también atrás de ti, ¿cierto? Entonces, ese mito dice que detrás de esas personas, que serían las personas que están viendo las sombras, sería algo así como el pueblo o la gente, las personas, la mayoría. Detrás de esas personas escondidas hay otras personas que están con un fuego detrás de ellos. Y imagínate que tienen unos monos ahí, unos muñecos, unas figuras, unos títeres que los están manejando y creando un espectáculo de sombras, ¿no? Y esas personas que están, digámoslo así, manipulando a esas marionetas, ellos están creando la realidad a su antojo. Ellos están decidiendo qué pasará en ese espectáculo y qué no pasar, ¿de acuerdo? Si a ellos les place proyectar una realidad buena, positiva, agradable, pues ellos lo van a hacer. Si les parece mejor proyectar otra realidad, pues lo van a hacer porque ellos la controlan, ¿de acuerdo? Y la gente que está delante piensa que esa es la verdad, porque es lo que está proyectando, es lo que ven con sus sentidos y por lo tanto creen que eso es lo verdadero. Sin embargo, hay personas, alguno de ellos, que de repente como que voltea y no está conforme, digámoslo así, con lo que está viendo y se da chance de voltear y se da cuenta que esas sombras están siendo proyectadas, o tal vez piensa, si eso se está proyectando ahí es porque hay alguien detrás de eso, no sé, de tal forma que esa persona le da curiosidad y busca otra forma de ver, percibe que detrás hay un fuego, se da cuenta que hay unas personas que están manipulando, se va digamos, por un lado donde no le ven o no se dan cuenta y se sale atrás de las personas que están manipulando, de tal forma que ahora él puede ver todo con perspectiva, se da cuenta de que lo que se está proyectando no es realidad, es solo una ilusión y que esa ilusión además está siendo controlada por ciertas personas, pero además no solo eso, sino que se da cuenta que están dentro de una caverna. Entonces esa persona ve un destello de luz más para atrás y va hacia atrás. Entonces cuando llega hacia allá, sale de la caverna. Y al salir de la caverna, ve la naturaleza, los árboles, el sol, las nubes, todo el mundo, toda la realidad, digamos, una realidad mucho más grande que lo que era la caverna. Cuando ve el mundo, la realidad de la caverna le parece liliputiense, le parece pequeñísima. Irreal casi, ¿no? Entonces, desconcertado ante tanta verdad al principio, pues se ciega un poco porque pues el sol, la luz del día, le ciega porque no está acostumbrado a tanta luz. Pero ya una vez que se acostumbra, se admira, se regocija, entonces él se le ocurre, bueno, voy a decirle a mis compañeros, a mis amigos, a mis hermanos, como les llame, voy a regresar a la caverna y les voy a decir, hey, allá afuera está la realidad, no hagan caso, esto que están viendo aquí es ilusión. Y entonces va con sus amigos, con su gente y les dice, hey, vengan, esto es una ilusión, esto en realidad no existe, esto no es verdadero, vamos a donde sí está la realidad. Y entonces, ¿qué crees que hacen sus amigos? Se ríen de él, le dicen que está loco y que eso no puede ser, no le creen, ¿ok? Y entonces, pues se queda turbado, ¿ok? Digamos que, tomándolo a esta realidad, hay personas que sí le creen y que pueden acompañarlo y saldrían para allá. Ese sería
un despertar espiritual, ¿ok? El despierto espiritualmente es el que se da cuenta de la realidad de las cosas, y el que está dormido espiritualmente es el que está viendo todavía ese espectáculo de sombras chiniescas, ¿de acuerdo? Y que cree que esa es la realidad. Pero esta es una metáfora solamente, pero aplicada a la realidad, ¿cómo funciona esto? Mira, fíjate que viendo esta metáfora podemos distinguir entre los despiertos y los dormidos. Y también podemos distinguir cómo se crea ese adormecimiento, cómo se crea la ilusión. Allí está la clave. Fíjate como desde hace ya milenios Platón, Sócrates ya hablaba de esto. Y entonces, aquí viene como la clave. Hay personas que están manipulando la percepción de la gente, ¿de acuerdo? Entonces, o sea, la gente se mantiene dormida porque ellos perciben una realidad y creen que es lo verdadero. Sin embargo, eso que perciben como verdadero no es verdadero, sino que es una manipulación que les hace creer que es real. Pero hay una realidad que trasciende eso. Entonces, aquí ya nos da una pista, que podría ser que aquel que controla la percepción es el dueño de la realidad, al menos de ese grupo de personas. Si un grupo de personas se adueña de la percepción de otras, en ese momento esas personas que se adueñan de la percepción controlan la vida de los demás. ¿Y cómo puede ser esto? Es que en realidad la percepción que tú tienes de la vida controla tu vida. Según la percepción que tú tengas, así va a ser tu vida. ¿Y cómo puede ser esto? Fíjate, voy a parafrasear un poco un pequeño diálogo de la película de la Matrix, la número 1, donde está Neo con Morfeo y se queda un poco contrariado cuando pues Morfeo le habla de cómo estamos conectados a una realidad virtual y que eso no, pues en realidad no es la realidad, sino algo virtual. Entonces Neo se queda contrariado y dice, pero esto no es real entonces. Y entonces Morfeo le dice, bueno, ¿qué es real? Si para ti es real lo que sientes, lo que puedes palpar, lo que puedes ver, lo que puedes percibir, ¿no? Como algún filósofo por ahí y muchas personas le siguieron, solo es real lo que puedo percibir. Lo que existe lo puedo tocar, lo puedo ver, lo puedo percibir con mis sentidos. Si no puedo percibirlo con mis sentidos, no existe. Pues bien, si tú crees que lo real es lo que puedes percibir con tus sentidos, entonces lo real es solamente electricidad en el cerebro. Es decir, son estímulos que crean al final pulsaciones eléctricas en el cerebro que decodifican la información y que te hacen creer que es real. Por ejemplo, nos han hecho creer que el mundo es sólido, que vivimos en un mundo sólido, ¿ok? Mis manos son sólidas, la silla en la que estoy sentada es sólida, por eso yo no me caigo. Eso es lo que nos hacen creer. Sin embargo, no es así. Si tú te pones a ver, si te pones a profundizar en esto, vemos que en realidad el mundo no es sólido, porque el mundo está hecho ¿de qué? De átomos. ¿Y el átomo qué es? En su mayor parte, más del 99% del átomo es vacío. Imagínate que tienes el núcleo del átomo del tamaño, yo que sé, de un garbanzo. Pues los electrones estarían a una distancia más o menos como si estuviéramos dentro de un estadio de béisbol. Todo lo demás es espacio vacío. ¿Te das cuenta? Entonces, realmente es vacío. Pero no es vacío del todo porque, es decir, ¿cómo es vacío? Mis manos chocan. Por ejemplo, yo hago esto, chocan, se oye un impacto y produce incluso un sonido. Es sólido, parece, pero en realidad mis manos nunca se tocan. Si lo vemos a una forma microscópica, veremos que estos átomos tienen un campo electromagnético a su alrededor y que cuando están a punto de tocarse, chocan esos campos y se repelen. ¿Alguna vez has agarrado dos imanes que los tratas de unir por el mismo polo y cómo estos son repelidos? Pues imagínate que así, a nivel milimétrico, tampoco se llegan a tocar tus manos. Realmente ocurre un impacto entre las ondas que se están repeliendo. ¿Te das cuenta? Pero tú eso no lo sabes porque estás confiado en tus sentidos.
Pero, por ejemplo, si alguien viene y te dice que en un viaje astral pudo atravesar una pared o que vio un fantasma a un ser atravesando las paredes, tú vas a decir, eso no es posible porque no se pueden traspasar paredes. Sin embargo, sí que se puede. Si no están en una frecuencia donde estas choquen, entonces puede traspasar, igual que traspasa, por ejemplo, si alguien me habla por teléfono a mi teléfono, va a traspasar la onda y voy a poder contestar aquí que hay señal. O el internet está traspasando las paredes, las ondas de radio. Todas son frecuencias, son energía igual que cualquier átomo, pero que están vibrando a una cierta frecuencia donde no se interponen una con otra y por eso pueden atravesarse. ¿Te das cuenta? Entonces, fíjate cómo la percepción es la que nos está creando un mundo sólido. No es sólido, pero lo creemos sólido porque así lo estamos percibiendo, estamos dormidos. Otro ejemplo, existe en la ciencia un concepto que se llama el efecto del observador, donde se dice que que un campo de energía, digamos, se comporta como onda, pero que si tú lo ves, lo observas, entonces se comporta como partícula. Es como que está ahí algo sutil, pero alguien lo ve y ¡pum! Se materializa, por decirlo así, se solidifica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, David Icke, por ejemplo, dice que en realidad esa palabra no es totalmente correcta. Debería de ser el efecto observador, en vez de ser el efecto observador, debería de ser el efecto decodificador. ¿Por qué? Porque en realidad, más que observar, o sea, cuando observas eso es que se contrae la materia, por decirlo así, se solidifica. En realidad, más bien es que se codifica. Te voy a poner un ejemplo, el mismo Wi-Fi, ¿no? El Wi-Fi son ondas, ¿no? Está ahí, son ondas, es una radiación, ¿ok? Y si tú ves un módem alrededor, parece que no hay nada. Sin embargo, está teniendo una radiación. Ahora, yo pongo una computadora ahí, me conecto al internet, la computadora codifica la información de esa radiación y entonces me lo presenta a mí como pues una página web o un video o unas fotos, unas imágenes, unas letras, etcétera. ¿Me explico? Si yo le pregunto a alguien qué es el internet, pues tal vez me diga eso. Pues es un conjunto de páginas, de videos, de fotos, no sé, cosas ahí que ve, ¿no? De colores, de luz, etcétera. Sin embargo, en realidad, eso no es eso el internet. Así se presenta solo en la computadora. En todos los demás lados es una radiación. ¿Te das cuenta? Pues algo así ocurre con la realidad. Estamos en un campo mórfico, en un campo cuántico, en un campo universal, como le quieras llamar. Y ese campo es decodificado por nuestro cerebro. Digamos que según tus percepciones, esas percepciones vienen de tus creencias, de tus ideas, de tus opiniones, de lo que tienes en tu cabeza, en tu mente, lo que crees que es real. Eso afecta tu percepción y entonces digamos que tus creencias, las creencias que tú tienes, crean una percepción. Esa percepción tiene una frecuencia, crea una frecuencia dentro de ti. Tú eres la vibración resultado de tus creencias, por decirlo así. Y debido a esa frecuencia es el equivalente a teclear en el navegador una página web, por decirlo así. Tú sabes que el internet está lleno de millones de páginas web, pero solo te puedes meter en el ordenador a una, por decirlo, a la que pones ahí en el navegador, o a la que buscas en el buscador, la aprietas y te la decodifica y te presenta esa información. Pues bien, cuando tú tienes unas creencias, una forma de percibir el mundo, tú te conectas al campo cuántico y en tu mente, tu cerebro decodifica la realidad según esa percepción. Y de esta forma, lo que tú ves como realidad no es la realidad, es una parte de realidad, una parte de frecuencia en la que tú te estás conectando debido a tus creencias, a tu percepción. Tu percepción está determinando tu realidad. ¿Te das cuenta? Así que, ¿qué determina aquello que ves en Internet? En Internet encuentras de todo, información sobre todo, sobre física, sobre medicina, sobre entretenimiento, sobre lo que quieras, ¿ok? Pero tú vas y tienes curiosidad de buscar algo, lo tecleas y te va a páginas relacionadas a eso. Entonces, así, cuando tú tienes una forma de creer, de pensar, tú estás tecleando, por decirlo así, cada pensamiento es una tecla, por decirlo así, dentro de ese campo cuántico que manifiesta, que regresa a ti esa información, se conecta, se sintoniza con esa información que estás buscando y te muestra tu cerebro codificándote una realidad
a la cual tú has pedido. Entonces, dicho de alguna forma, tu percepción es lo que crea tu realidad. La percepción es, como dice David Icke, la percepción es el tirano de la realidad. La buena noticia es de que tú puedes cambiar tu percepción. La gente que está dormida espiritualmente es la que no se da cuenta de ello y vive creyendo una vida que le han impuesto de alguna manera. No se da cuenta de esa realidad. Una persona despierta es aquella persona que se da cuenta cómo funciona la realidad y entonces empieza a crearla, a ser co-creador de esa realidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú crees que la vida es mala, que la vida es injusta, que tienes mala suerte? Seguramente vas a empezar a vivir situaciones que te confirmen esa situación de que la vida es injusta, que la vida es mala y que tienes mala suerte. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si empiezas a pensar, si tus ideas son diferentes y crees que, pues, no sé, que la vida es buena, que tienes buena suerte, que la vida es abundante, etcétera, etcétera? Tienes pensamientos positivos, ¿no? O tienes una percepción más positiva de la vida. Tu vida va a empezar a codificarse de esa manera y vas a empezar a tener situaciones más acordes con esa vibración que estás emitiendo. Te vas a sintonizar y tu vida lo que se va a mostrar a ti, la página web de la vida que vas a ver, es alguna que tenga resonancia con eso que tú estás enviando señales con tus pensamientos o que se está decodificando. ¿Me explico? Ahora que hablo esto de pensamiento positivo, me viene a la mente, por ejemplo, el señor Anthony Robbins, que es una eminencia en el campo de la superación personal, de la programación neurolingüística. Y él es famoso, incluso sale en películas donde a las personas le cambia la vida con un poco de su coach, de su terapia, sus pláticas, sus conferencias, y la gente cambia vidas. Por eso ha sido tan grande, sus libros son bestseller. Sus cursos están llenísimos. ¿Por qué? Porque cambia vidas. ¿Y cómo puede cambiar tantas vidas? Porque él cambia la percepción de las personas. Normalmente una persona, por ejemplo, que vive deprimida y que tiene una vida muy mala o que le produce sentirse mal, normalmente es porque tiene una percepción que le hace manifestar una vida así. Entonces, él que ha estudiado a millones o a miles de personas que son exitosas, que son felices, etcétera, sabe cómo decodifican ellos la información, sabe qué creencias tienen esas personas y entonces puede cambiar a la persona, le instala, por decirlo así, la percepción, cambia las creencias y entonces la persona empieza a mejorar su vida. Y así como él, hay muchas otras personas que hacen cosas parecidas usando la PNL, que cambian la creencia cambiada cambia la percepción y la percepción diferente te da una vida diferente. ¿Te das cuenta? Ahora bien, ¿cuál es la percepción que la mayoría de las personas tenemos? Fíjate, aquí volvemos al mito de la caverna. Resulta que si la percepción es tan importante que según tu percepción va a ser tu modo de vida, entonces el que tenga el control de la percepción, de la información que recibe la mayoría de las personas, el que tenga el control de esa información va a tener el control de tu vida y de la vida de la mayoría de las personas o de todos aquellos que crean lo que ellos están diciendo. ¿Y qué es lo que la mayoría de las personas percibe? Pues es aquello que se conoce como normal, como mediocre. Es decir, aquello que enseñan en la escuela, aquello que se da por sentado, aquello que te han enseñado tus padres, tus maestros, yo que sé, la religión. Hoy en día, por ejemplo, ¿qué es lo que más está percibiendo la humanidad? Según las estadísticas, el tiempo promedio de una persona que pasa en Internet es aproximadamente 5 horas. En algunos países, ayer o antier vi la estadística, no me acuerdo los números exactos, tal vez te la pegue por aquí, pero hay algunos países donde el promedio de una persona pasa hasta 9 horas en Internet. Creo que Japón era de los países que menos estaba conectado, era 4 horas. De hecho, había una correlación que entre el país más pobre, la gente consumía más Internet. Entre más rico era el país, menos Internet consumía. Cosa interesante, ¿no? Pero bien, entonces, ¿qué pasa? El Internet es algo por lo que percibimos muchísima información, ¿ok? Más ahora que estamos secuestrados, por decirlo así, en nuestras casas, en nuestras propias casas y que tenemos que estar incluso hasta la escuela percibiéndola por Internet. Bueno, el caso es de que quien controla la información que es emitida al Internet, o sea, si lo que más recibimos es el Internet, la mayoría de las personas,
Entonces, el que tenga el control de ese Internet, o sea, puede ser Internet, televisión, radio, espero que me esté explicando. O sea, el que tenga el control de la información, pues tiene el control de la vida de las personas. ¿Por qué crees que desde siempre ha habido una obsesión de las élites, de los poderosos, de ciertas personas, de cierto grupo reducido de personas que están muy interesados en censurar? Hoy más que nunca se está viendo una censura increíble. Yo nunca había visto tanta censura en lo que tengo de vida. Seguramente tal vez hubo, tal vez en la Inquisición, más censura que ahora, pero es que están tomando cuentas en YouTube, en Facebook, en diferentes medios. Toda persona que hable en contra de lo que está estipulado, de lo que estas élites definen como lo real, todo aquello que va en contra, lo están censurando, le están castigando, le están matando o le están poniendo a prisión. ¿Te das cuenta? Esas élites son esas personas que juegan en el mito de la caverna, que están jugando con las sombras chinescas y que están proyectando una realidad. Y la gente que está viendo ese show, que cree que es realidad, pues es la gente que está dormida espiritualmente. ¿Te das cuenta? ¿Y por qué quieren controlar ellos esa realidad? Porque si controlan tu percepción, controlan tu realidad. Y ellos es lo que quieren. Quieren que la gente, quieren controlar a las masas. Quieren hacerlas sus esclavas. Quieren alimentarse a costa tuya. Por eso te dicen que tienes que vivir para trabajar y con el dinero de ese trabajo comprarle sus cosas para que te gastes el dinero y tengas que trabajar y así todo un sistema, ¿no? Un sistema de consumo, un sistema de tener a la gente deprimida, de que te digan que eres débil, de que te digan que eres sólido, de que te digan que el universo se creó por un evento azaroso, hazme el favor, de que te digan que cuando te mueres ya se acaba todo en la vida, de que te digan que estás solo, que estás separado, cada persona está separado de otra, de que te digan que tu cuerpo es débil y que necesita ciertas cosas para mantenerse sano. Muchas cosas que te están diciendo que están cambiando, que han cambiado la percepción a lo largo de la historia de la humanidad y que han hecho al ser humano vivir de alguna forma subyugado, sufriente, haciéndolos creer que somos solo una sombra de lo que realmente podríamos ser. Si no fuera así, si comprendiéramos, aunque sea solo esta parte de la realidad, de cómo funciona y de que no somos un accidente, de que no somos un efecto colateral del azar, sino que somos creadores, que estamos creando constantemente nuestra realidad, que estamos creando constantemente nuestro exterior. Entonces sería otra cosa, pasaríamos a ser co-creadores de la realidad. Y entonces cada quien podría crear su propia realidad o co-crear, digamos, seríamos también parte de una realidad, porque somos así, somos parte de una realidad colectiva, pero donde cada quien puede lograr sus sueños, tener la vida que esas personas han decidido. Y que cada uno aporta a esa realidad colectiva también con su cosa armónica, viviendo en armonía. Pero no, estas personas quieren esclavizar a las masas y tenerlas bajo su control para sus propios intereses. Entonces, ese es el despertar espiritual. Cuando tú te das cuenta de que no eres fruto del azar, de que tú estás creando la realidad, de que estamos en un campo de infinitas posibilidades y que tú de alguna forma estás colapsando la posibilidad en la cual estás resonando con tus pensamientos, tus creencias y tu forma de percibir la vida. Entonces, cuando te das cuenta de eso, empiezas a cambiar tus creencias, empiezas a cambiar tus patrones mentales, tu percepción y empiezas a co-crear. Y entonces te das cuenta que si participas de la cualidad de creación, es decir, si tú tienes la cualidad de poder crear, significa que dentro de ti o eres parte del creador mayor. Dicho de un término un poco más religioso, de que somos hijos de Dios, de que somos seres increíblemente poderosos y que actuamos en esta realidad.
de que todos estamos conectados, de que no somos materia, de que somos energía y de que podemos codificar esa información a nuestro antojo. Y no solamente eso, incluso, por ejemplo, en la mística se sabe de un estado, el estado de Samadhi, o el estado donde te iluminas, aunque sea por un momento, y ha sido descrito a lo largo de las eras como una experiencia reveladora donde te conectas con el todo, donde, por ejemplo, en el Bhagavad Gita dice algo así, lo parafraseo, que cuando Arjuna vio la cara de Krishna, vio sus 10.000 rostros que eran como 10.000 soles explotando al mismo tiempo, una cosa así, ¿no? O sea, percibes el todo. Y todos los místicos, aunque en distintas formas, han dicho algo parecido. Eso sería como, imagínate, tú tienes la radiación del internet, la computadora decodifica cierta información, la página que estás buscando, y se te muestra así, la persona normal. Imagínate que el místico puede llegar a ser capaz de dejar de codificar por un momento la realidad y percibir toda la radiación. Imagina que por un momento te conectaras a toda la información que existe en internet, por decirlo así. Esto es una analogía, ¿no? Sería bestial, ¿no? Sería algo casi abrumador. ¿Ok? Y si por un momento, como no lo estás decodificando, comprendieras, te convirtieras en eso, serías parte de eso, verías esa inmensa realidad. Entonces, cuando regresaras y volvieras a codificar solo una página web, en vez de el universo que es el internet, sabrías que aquel mundo, aquel estado o aquella dimensión, como le quieras llamar, o aquel estado, como sea, es infinitamente más grande que este. Incluso, no es como que despreciarías esta realidad, pero sí, pues ya no sería tan importante. Es por eso que a los místicos de repente ya no les importa muchas cosas que a la gente normal sí, o ya no los preocupa, por ejemplo, la muerte, ya no les preocupa la enfermedad, ya no les preocupa el qué dirán, ya no les preocupa nada de eso porque saben que eso es una ilusión. Por eso Buda decía que este mundo era una ilusión, porque al final es así, es el resultado de tu percepción. Y amigos míos, es el despertar espiritual. Cuando tú te das cuenta de cómo funciona la realidad y empiezas a co-crear, te empiezas a quitar telarañas, a quitar cadenas, a quitar cosas que te estaban limitando a un ser muy material, a un ser muy limitado, y empiezas a abrirte a una realidad maravillosa, como aquel que sale de la caverna. ¿De acuerdo? Este es el despertar espiritual. Amigo, amiga que me estás escuchando, busca ese despertar espiritual. Búscalo con toda tu alma. Y una vez que lo hayas encontrado, te pido un favor. Invita, ayuda, lleva a todas las personas que puedas a ese despertar espiritual. Y ahora la sorpresa que te había prometido. Si te quedabas al final de este video y si estás aquí es porque vas a recibir esa sorpresa. Resulta que según las profecías de muchas culturas, los grandes sabios, y en base a cálculos astronómicos, y hay muchas cosas que no me quiero detener en cada una de ellas porque si no el video sería extensamente largo, en algunos otros videos ya lo he platicado, nos dicen que este despertar espiritual está ocurriendo ya. Y puede ser que te digas, en este momento de la historia, la humanidad está más reprimida que nunca. Hay más censura que nunca. Fíjate cómo nos crean esta realidad, por ejemplo, de que hay una enfermedad pululando en el aire y todo el mundo tiene miedo. ¿Te das cuenta? Y en este momento que parece que todos están creyendo en esa Matrix, en esa ilusión que nos están creando, en realidad hay muchas personas que están dando cuenta que no es así, que es solo un espectáculo de sombras chiniescas. Hay mucha gente que se está cuestionando de que, por ejemplo, la medicina es absoluta, o de que todo lo que nos dicen los médicos es verdadero, o de que todo lo que te han dicho sobre la historia así pasó. Y entonces se están tambaleando los cimientos de la realidad que nos han puesto estas élites, se están tambaleando. Y hay miles de personas como yo que están hablando sobre esto. Como yo y mejor que yo seguramente.
muchas, cada vez hay más. Pon atención, observa. Encontrarás cada vez más personas así, que se cuestionan, que empiezan a tener percepciones diferentes, que empiezan a actuar de formas diferentes, lo que dicen, contra el sistema, contra esos que están atrás de ti, creando el espectáculo. Cada vez hay más personas, cada vez sabemos más personas que estamos despertando. Yo he creado Fundación Despertar con el objetivo de ayudar, de poner mi grano de arena, aunque sea, para este despertar espiritual. Espero que este mensaje llegue a muchas personas. Si te es posible, comparte este video a quien tú creas que le pueda ayudar a este despertar masivo. Y si no puedes compartirlo, no pasa nada. Busca tú primero tu despertar espiritual. Búscalo con todo tu alma, tu corazón. Busca percibir esa realidad. Porque también somos capaces de percibirlo por nosotros mismos. Podemos tener acceso a una percepción de la realidad por nosotros mismos. Búscalo. El que busca, encuentra. ¿Entiendes? Y una vez que lo encuentres, entonces ayuda a despertar a los demás.